A pesar de solo tener 3 juegos en su haber, es innegable la fanbase leal que tiene Killer Instinct, un juego de peleas que no tuvo miedo de enfrentarse a Mortal Kombat, y logró tener éxito incluso después de 17 años de estar desaparecido. En esta ocasión repasamos historia y curiosidades con 107 datos de la serie. Hola, yo soy Cat Power de Atómico y antes de comenzar el video te recuerdo darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. ¡Comenzamos! Killer Instinct fue creado por Rare, el estudio que nos trajo Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, Perfect Dark, GoldenEye, Sea of Thieves y muchos otros éxitos. Hasta el momento en realidad solo hay 3 juegos oficiales de Killer Instinct. Claro, hay muchos ports y cosas así, pero oficiales solo hay 3, también hay varios cancelados. Pero bueno, ahora les contamos. Todo comenzó en 1993, cuando Ken Love llevó el concepto de Killer Instinct a Namco, una empresa que ahora es conocida por un montón de juegos de anime, pero que también tiene en su haber Tekken y Pac-Man. El nombre clave de Killer Instinct era Melee. Suena conocido, ¿no? A Namco el concepto de Killer Instinct no les gustó y entonces hicieron otro que se llamó Weapon Lord. Pésima decisión porque ¿quién recuerda a Weapon Lord? Love más tarde se unió a Rare. Aquí presentó Killer Instinct y aparte, Rare en ese momento estaba buscando crear un videojuego que se enfrentara a Mortal Kombat. Killer Instinct les gustó y el resto es historia. En ese momento, el juego fue desarrollado bajo el nombre de Brute Force o Fuerza Bruta. Inicialmente también el concepto era muy diferente, se trataba de un juego de pelea entre punks callejeros. Por ejemplo, había un basquetbolista que era uno de los protagonistas del juego, pero bueno, finalmente la fantasía llegó al concepto y así fue que nació Killer Instinct como lo conocemos. La historia de Killer Instinct nos habla de Ultratech, una megacorporación que creó el torneo llamado Killer Instinct. En esta competencia también habría criaturas creadas por esa corporación que estaban ahí solo para probar su fuerza. Para su jugabilidad se tomaron elementos de SNK como World Heroes of Fatal Fury. Recordemos que durante el desarrollo de Killer Instinct o Brute Force acababa de salir Donkey Kong Country. En ese momento Nintendo estaba súper impresionado con lo que había hecho Rare con este juego, ya que gracias a su tecnología de Silicon Graphics podía simular gráficas tridimensionales en un Super Nintendo de 16 bits. Así que le encargó un juego más a Rare con este tipo de visuales. Este eventualmente se convertiría en Killer Instinct. Tras este pedido, Kevin Bayliss comenzó a experimentar con modelos 3D con las nuevas workstations de Rare para Brute Force. El primer prototipo fue un juego de box. Rare tomó uno de esos personajes y eventualmente se convertiría en TJ Combo. ¿Crees que este es un nombre ridículo? Durante el desarrollo se llamaba Mr. Fest. Fulgor comenzó como un ninja robótico con una coleta, pero al final, pues el robot le ganó. Orchid originalmente también era muy distinta. Su vestimenta era roja y ella era rubia. Además, antes se llamaba Roxy Rave y luego Wanda. Hay una leyenda urbana que dice que en el escenario de TJ Combo había un espejo que te permitía ver los pechos de Orchid si se hacía el movimiento de Flasher justo frente a él. Este espejo no existe, pero sí demuestra que el morbo siempre ha existido. Rare estaba muy emocionado experimentando con efectos visuales y shaders de los modelos 3D. De estos experimentos nacieron Cinder y Glacius. Originalmente Cinder estaba más basado en lava que en fuego. Incluso originalmente se ideó que podría cambiar entre los dos modos, o sea, lava y fuego. Cinder contó con varios nombres como Meltdown, Magma, Heatshade y Pyrotech. De hecho, su nombre cambió tan de último momento que hay líneas de diálogo en el código de Killer Instinct que obviamente no se usan, pero donde el anunciador le dice Heatshade o Pyrotech. Hay fans que creen que los visuales de Cinder y Glacius también se inspiraron en parte en lo que vemos en Terminator 2 Judgment Day, específicamente con T-1000. Si esto es verdad, aquí hay una gran coincidencia, pues Robert Patrick, el actor que lo interpreta, tuvo una de sus primeras actuaciones en la película Behind Enemy Lines, originalmente nombrada Killer Instinct. Específicamente para Cinder, su diseño se basó en la antorcha humana y Firestorm de los cómics. Desde el juego de 2013, la personalidad de Cinder se ha hecho un poco como la de Deadpool, que se burla con sarcasmos de sus contrincantes. Por ejemplo, Cinder le dice a Tusk que es Conan the Annoyer, mientras que a Riptor lo llama Jurassic Dork. Antes de darse a conocer como Riptor, su nombre era Toxin. Spinal era conocido como Argo. De hecho, el diseño de Spinal se basa en los esqueletos guerreros de la película de Jason y los Argonautas. Esta inspiración se volvió un guiño en su final original, pues Spinal acaba convirtiéndose en un actor en un set que se parece mucho a Jason y los Argonautas. Saberwolf antes se llamaba Werewolf. Saberwolf toma su nombre de un juego que desarrolló Rare cuando aún se llamaban Ultimate Play the Game.
El final de Idol es una referencia al final de Blanka de Street Fighter, en donde Blanka está súper feliz abrazando a su mamá desaparecida, solo que el de Idol es mucho más violento y nada bueno para las mamás del mundo. En el final de Thunder se da a entender que Spinal es su hermano fallecido, un dude que se llama Eagle o Águila. En el cómic de Killer Instinct las cosas cambian, pues nos revelan que Eagle en realidad está dentro de Fulgor. Like, what? Al parecer, esto se inspiró en lo que le pasó a Morphy en Robocop. El primer Killer Instinct se lanzó en arcades el 28 de octubre de 1994. Fue el primer arcade que usaba un disco duro interno para poder almacenar las gráficas avanzadas para su época y las cinemáticas. Killer Instinct está repleto de exploits y combos infinitos, en donde destaca uno de Cinder. Se dice que esta clase de errores están en el juego porque los playtesters odiaban los juegos de pelea. A pesar de estos combos infinitos, hoy Killer Instinct es conocido por los combo breakers, es decir, ataques que detenían los combos del contrincante. Hoy es fácil corregir estos errores, pues solo basta lanzar una actualización descargable. Pero en los arcades de los 90s no era tan fácil, así que Nintendo tuvo que enviar a técnicos que corrigieran estos exploits de forma manual, en 17.000 arcades para ser exactos. La versión de arcade de Killer Instinct sorprendió por sus gráficas y por sus cinemáticas. Estas cinemáticas usaron motion capture, una cosa muy novedosa para la época. Kevin Bayliss intentó ponerse el traje de motion capture con tacones para el caminado de Orchid, pero en sus propias palabras, eso no salió muy bien. Al final, Louise Stamper es quien ayudó con esta tarea. Ella también hace la voz de Black Orchid y de la Dark Queen de Battletoads. Rare no le tenía mucha esperanza a Killer Instinct, pero las gráficas, las cinemáticas y los elementos sobrenaturales terminaron por conquistar a los fans. En los 90, Rare intentó portear Killer Instinct a la nueva consola de Nintendo, el Ultra 64. Sin embargo, sus planes cambiaron cuando Nintendo atrasó el lanzamiento de la consola. Es por eso que Killer Instinct llegó por primera vez a consolas con el Super Nintendo. En sus tiempos llamaba mucho la atención porque el cartucho era negro. Esto fue el 30 de agosto de 1995, casi un año después de la versión de arcades. Rare le hizo un downgrade para que la plataforma de 16 bits pudiera correrlo. Para ser exactos, 80% de las animaciones se tuvieron que ir, por lo que los movimientos se ven medio cortados. Y bueno, hablando de downgrades, Killer Instinct también estuvo en el Game Boy. De hecho, Cinder y Riptor no están en la versión portátil por estas mismas limitaciones. En su tiempo, la gente estaba muy impresionada de que un juego brutal y sangriento como Killer Instinct pudiera estar en la consola de Nintendo, que desde que lanzó en América se presentó como una empresa familiar. Nintendo mencionó que gracias a la ESRB, asociación que desde los 90 clasifica a los videojuegos, ya no era necesario ponerse tan estrictos con la violencia. Hubo un tiempo en que Killer Instinct fue conocido como el Mortal Kombat de Nintendo. Killer Instinct 2 no tardó mucho en salir y se lanzó en 1996. Su mayor novedad en la jugabilidad es que premiaba a las tácticas agresivas y dejó más vulnerables a las defensivas. Eventualmente, Killer Instinct llegó al Nintendo 64 como Killer Instinct Gold, una versión de Killer Instinct 2 de los arcades. Inicialmente, Killer Instinct Gold sería uno de los dos juegos de lanzamiento del Nintendo 64, pero tuvo que ser retrasado. Finalmente se lanzó el 25 de noviembre de 1996. Rare también desarrolló un port de Super Nintendo de Killer Instinct 2, pero al final Nintendo decidió no lanzarlo. Esto fue porque lo que Nintendo menos quería era que una de sus exclusivas más fuertes de su nueva consola, es decir, el 64, también estuviera en la consola de generación anterior. Cinder, Riptor y Thunder no están en la versión de 64, aunque los desarrolladores a la fecha no han dicho por qué. Además, Spinal casi no aparece en esta versión tampoco, supuestamente porque en el juego anterior fue de los personajes menos utilizados. En vez de eliminarlo y ya, Rare tomó esto como un reto personal y cambió drásticamente cómo se jugaba Spinal en la secuela. En Killer Instinct 2 llegaron 3 nuevos personajes, Tusk, Maya y Kim Boo. Las últimas dos eran más que bienvenidas, pues solo Orchid era la presencia femenina de esta serie. Las historias de los personajes de Killer Instinct 2 conectaron aún más en la secuela y sus finales dependían de a quién habían derrotado o qué habían hecho durante el modo de historia. Por ejemplo, aquí nos enteramos de que Orchid y Yago eran hermanos, y por su parte, si Glacius había eliminado a Saberwolf y roto una parte del escenario, podía reunirse de nuevo con los miembros capturados de su raza. Esto es una adición muy interesante para la época. Sin embargo, esto de los finales diferentes no llegó a la versión Gold del Nintendo 64. Por estar en un hardware más limitado, también nos quedamos sin ver muchas de las secuencias animadas en la versión casera. Y por si fuera poco, los fondos tuvieron que ser completamente rehechos en 3D para que el 64 pudiera soportarlos.
Se había creado un personaje vampiro para Killer Instinct, pero al final fue desechado. Ya hasta tenía tema para su escenario. La melodía se llama Bloodlust. Una versión de este tema se puede encontrar con Count Bátula en Conker's Bad Fur Day. Después de Killer Instinct 2 o Gold, se comenzó el desarrollo de la tercera entrega. Estaba pensada para arcades y ya había un demo con Yago. Lamentablemente, ese juego fue cancelado. Se dice que los grandes mandos de Rare en ese momento compararon las ventas entre Donkey Kong Country y Killer Instinct y decidieron enfocarse en juegos más como Donkey Kong Country que iban a un sector más amplio. De hecho, Donkey Kong Country llegó a vender 9 millones de copias, mientras que Killer Instinct vendió poco más de 3 millones. Es por eso que dejaron descansar a este juego de peleas por mucho tiempo. Por muchos años el regreso de Killer Instinct fue solo un rumor e incluso Rare se burlaba de ello en sus nuevos juegos. En Conker's Bad Fur Day, si el jugador deja de moverse, la ardilla mal hablada saca un Game Boy y se pone a jugar Killer Instinct. En Grab by the Ghoulies se pueden ver copias de Killer Instinct para Xbox. En Viva Piñata hay tarjetas de Killer Instinct, específicamente de Orchid, Fulgor y Tusk. En el cómico Banjo-Kazooie Nuts and Bolts podías preguntarle a Bottles sobre el regreso de Killer Instinct. E incluso Jolly Roger te muestra que tiene juegos de Killer Instinct 3 para Xbox 360 si lo molestas lo suficiente. Finalmente, en E3 2013, 17 años después del lanzamiento de Killer Instinct Gold, Xbox reveló que estaba trabajando en una nueva entrega de esta franquicia. Solo que ahora, en lugar de que Rare liderara el desarrollo, sería Double Helix junto con Iron Galaxy. Algunos fans lamentaron que el estudio a cargo no fuera Rare. Sin embargo, uno de los directores de este juego de 2013 fue Ken Love, el creador del juego. Love además le da voz a Thunder. Este juego para Xbox se lanzó como free to play y además es un reboot. Una curiosidad de este juego es que si estás en una pelea y no te mueves, la música comienza a cambiar. Esto es un poco raro, pero el tema de Spinal utiliza un instrumento musical que tiene un hueso humano. Este instrumento se llama Kangling y es un instrumento tibetano que usa un fémur humano. Normalmente se escucha en rituales budistas y funerales. Bueno, a mí antes de esto la verdad es que Spinal me parecía muy tierno y ahora... Cuando se lanzó por primera vez, Killer Instinct se le criticó por su falta de contenido. Sin embargo, se fueron lanzando novedades en formato de temporadas. A la fecha, ya hay casi 30 peleadores en este juego. El último en salir fue Eagle, el hermano de Thunder, del que tanto se había hablado y especulado. Eagle y Thunder están basados en la tribu real de Nez Perce, originaria de Idaho. Para tener una mejor representación, se contrataron a varios consultores. Además de algunos nuevos personajes para la serie, hay unos cuantos invitados de otras. Destacan Rush de Battletoads, el Inquisidor de Halo y el General Ram de Gears of War. El primer personaje nuevo fue Sadira. Además, también fue la primera peleadora mujer que es una villana en la historia de Killer Instinct. Hisako, otro de los nuevos personajes, es un tributo a la leyenda japonesa de Onryo. Este personaje del folclore japonés subió su popularidad en el 2000 gracias a películas como Ringu y Ju-On. Kanra se basa en Imhotep de la película La Momia, y de hecho su nombre es una referencia a Mumm-Ra, el antagonista de los Thundercats de los 80. Arya también es nueva y basa mucho de sus conceptos en música clásica. Por ejemplo, su modo instinto se llama Sinfonía de Combate número 9. Otros personajes nuevos son Aganos y Mira. También hay 3 tipo remix, es decir, una versión alterna de peleadores que ya conocíamos, como Shadow Yago, la versión caótica de Yago poseída por Omen, Shin Hisako, una versión trascendida de Hisako, y Kilgore, un prototipo de Fulgor. Uno de los ataques de Fulgor revela el interior de su pecho. Los fans más detallistas notaron que el núcleo cambia, dependiendo del traje que lleve. Este logo puede ser el de Ultratech, el de Rare o el de Xbox. Si bien Killer Instinct nació para competir contra Mortal Kombat, esta serie de Midway también tomó elementos de ella. Uno de ellos son los Ultra Combos, que son series de más de 20 golpes para humillar al contrincante. Mortal Kombat respondió introduciendo Brutalities en Ultimate Mortal Kombat 3. Y así terminamos con los 107 datos de la serie de Killer Instinct. ¿Ya sabías todo esto? ¿Cuál es tu favorito de la serie? ¿Crees que es mejor que Mortal Kombat? Cuéntanos en los comentarios. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte y si no lo has hecho ya, presionar la campanita para que no te pierdas de todas nuestras novedades. Yo soy Cat Power de Atómico y nos vemos en la próxima. Bye.